Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos apostándoles a generar nuevos contenidos en esta nueva plataforma. Bueno, ya vamos más de 50 capítulos hablando pues de diferentes temas que a nosotros nos ha hecho como muy interesante. Inclusive les hemos repetido en diferentes ocasiones que las personas a quienes traemos es porque justa en esta dimensión de estar reporteando, de entrevistarles cotidianamente, pues se nos hacen cercanos, muy accesibles, muy comprometidos con la causa y se dan el tiempo como para venir, y eso se nos hace sumamente importante porque creo que no se da en cualquier aspecto. Recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Ahí lo pueden encontrar todos los capítulos, de repente colgamos algunos videos, algunas imágenes, nos pueden ver a nosotros, a los entrevistados, entrevistadas, para que así pues al final de cuentas ustedes tengan como otra visión al respecto. También recordarles que también estamos en plataformas de escucha como Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar y significativamente ustedes ponen Inventario de Chiapas Paralelo y ahí nos pueden encontrar siempre de los diferentes temas que hemos hablado de Chiapas. El día de hoy pues vamos a hablar justo con un amigo quien, yo le digo amigo porque al final de cuentas ya llevamos un tiempo pues en esta labor cotidiana de activistas y periodistas. Creo que es una labor continua en la que pues de alguna forma nos hemos encontrado en diferentes espacios, y estamos hablando del famosísimo José Eliezer Esponda Cáceres, siempre iniciando con ese apellido cada vez que lo entrevistábamos, mejor conocido como José Diverso. Ese es como el nombre gran que lo conocemos todos y todas. Y pues José, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación a la plataforma de Chiapas Paralelo, y es muy importante también compartir en estos espacios un poco de lo aprendido y lo vivido también. Claro, José, yo creo que de forma muy puntual, habrá gente que no te conozca, yo creo que son pocas, la gran gente te ubica, sobre todo por creo que el movimiento tan coherente, hablando de coherencia antes de entrar, que has tenido a lo largo de estos años. ¿Quién no te ha visto literalmente con una garganta totalmente devastada en las marchas? Y no solamente la marcha de mayo y la marcha de junio, sino cuando hay un transfeminicidio, cuando hay un acto homofóbico en algún espacio público, tú estás ahí siempre disponible para dar tu opinión. Pero primero te pregunto, y que creo que eso es como muy importante, porque de alguna forma creo que el activismo, desde mi mente, pues tiene que ver con una onda de convicción, ¿no? O sea, ¿tú en qué momento te vuelves activista? Porque, ¿cuánta gente no podemos? A mí me gusta el medio ambiente, pero yo no me asumo como activista. Cada quien trabaja en su trinchera. ¿En qué momento dijiste, me voy a brincar a lo público, sabiendo que no solamente estoy haciendo pública mi disidencia sexual, sino también al final de cuentas es luchar por los demás y las demás? Cuéntanos al respecto. Sí, pues yo soy chiapaneco, nazco en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y pues crezco en estas familias conservadoras que de alguna u otra manera tenemos conexión, porque pues realmente Chiapas ha crecido mucho en estos últimos años. Entonces las familias que nos identificamos como originarias, pues de alguna manera hay conexión por el comercio, por las relaciones familiares, sean políticas o sanguíneas, y esto va uno entendiendo que es parte de una amalgama y un enrame social que tiene usos y costumbres y una forma particular de relacionarse que también obedece al contexto geográfico y político. Y pues dentro de esto crezco como un niño y adolescente homosexual. Entonces también tengo familias más grandes que son lesbianas, homosexuales, y me toca observar cómo van teniendo el desarrollo, su relación con la familia, cómo son estigmatizados, señalados, el trabajo en el cual que aportaban también muchas veces no era valorado, o ciertas oportunidades no se les daba el acceso. Claro. Y eso que
eran algunos de ellos personas privilegiadas porque tenían cierta economía, los conocía la localidad, y a pesar de eso tenían cuestiones que no podían superar por el simple hecho de identificarse disidentes. Claro. Porque si bien como Juan Gabriel lo que se ve no se juzgaba, igual pasaba en estas generaciones. Hablo de los 70, 60, 80. Tú te podías manifestar incluso un hombre femenino, pero no podías afirmar que eras homosexual. Y entonces esta juventud que ya había tenido la oportunidad de empezar a salir a las universidades de fuera y regresado a Chiapas, o tenía estas inquietudes y ya venía empapado por los primos o los cercanos, pues iban como en su intimidad, tratando de tener reuniones, expresándose. Uh-huh. Y pues yo crezco en esto, ¿no? De hecho, yo nazco en el 76, en el 78, que mira, curiosamente, la primera marcha a nivel nacional con intención política es en 1978 en la Ciudad de México. No es una marcha gay, es una marcha de la Revolución Cubana. Ese mismo año, aquí en la Bienestar Social, se le graba a un pequeño grupo de chicos travestis la coronación del señorita Turismo Chiapas, le han puesto. Y es la primera vez que llega una racia a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por orientación sexual o por... tenía otros nombres, ¿no? Porque faltabas a la moral y la buena conducta, los reglamentos, claro, municipales. Las buenas costumbres, ¿no? Claro que Ajá. Es típica de eso. Entonces, a golpes sacaban a estos niños, estos chicos de 18, 19, 20 años, los exhibían. No había un delito claramente, los encerraban, pagaban multas para ser liberados, lavaban los coches, incluso se les quería salir a barrer las calles de la ciudad, ¿no? Bien interesante eso, porque dicho sea de paso, aquí digo, perdón que te interrumpa, José, pero creo que la conversación no puede dar para no salir de la idea que inclusive este es un castigo que se hace mucho, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, ¿no? No solamente castigo o penitencia, por decirlo así, sino también esta visibilización, inclusive yo podría decirle como esta humillación pública, ¿no? De decir, a mí me ha tocado y me han dicho de que cuando una mujer es tachada de infiel, o sea, aparte de que llega al ayuntamiento y se pone a las órdenes del ayuntamiento, no solamente es eso, o sea, imagínense, por ser infiel. Ahora, las ponen a barrer toda la presidencia municipal. ¿Qué delito hay? No hay ninguno. Sin embargo, el hecho de que la estén señalando, que es algo que hace mucho lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablando del estigma. O sea, la estás estigmatizando. Bueno, adelante. Sí, llega al punto que esta juventud de 18, 19, 20 años, que para empezar había hecho de toda su intimidad y clandestinidad atrevido a hacerse esto, porque había una necesidad que nacía, llegaron al punto de ser exhibidos al mes en el periódico Alarma, que era distribuido a nivel nacional. Tenía un tiraje, creo que de más de 3 millones de publicaciones en ese momento. Claro. Con el encabezado de la más guapa de Chiapas fue elegida Miss Chiapas. Entonces, esto crea una segunda ola de violencia hacia esta población y queda claro en el panorama que hay un castigo, ¿no? Uh-huh. No solo físico, sino un señalamiento social y moral. Y curiosamente, 6 años después llega a estos centros botaneros que dan shows de entretenimiento. Llega como un show en ese momento que era muy exótico, y llega por primera vez a Chiapas en el 84 el show Travesti. Pero no eran lugares gays, eran lugares donde estaban los imitadores, los cómicos, los músicos, y dentro de la variedad ofrecían el show Travesti. Llegaron a ver hasta 4 lugares en Tuxtla Gutiérrez que lo ofrecían. ¿En el 84? En el 84. Uh-huh. No existía esto en todo el sur del país. Empiezan a migrar de Veracruz, de Yucatán, de Campeche, de Oaxaca, de Tabasco, muchas personas a trabajar en este show. Se vuelven muy populares en la ciudad.
y empiezan a poco estas personas que trabajan a romper un poco el espacio porque no existían ni las travestis y en ese término no existía el término trans, que fueran al mercado, hicieran su cotidianidad, tenían que esperar a que se fuera todo el mundo. Que el sol dejara de estar para poder abordar el espacio público. Y el parque siempre ha sido un punto de reunión desde ese entonces hasta ahorita para ciertos grupos, el Parque Central y todos los parques de México. Es común que existan puntos de encuentro. Son los lugares en cierto punto más seguros tal vez, siempre y cuando no te muevas de ese espacio. Entonces, esto se fue cotidianizando un poco y el trabajo sexual que conocemos en el centro de la ciudad empieza en el 89. Empiezan a abordar el espacio de ya la noche de la ciudad a partir de las 10, sobre todo la segunda y primera norte, y poquito a poco hasta el 91 abordan la avenida Central y Quinta Poniente. Ajá. Así fue más o menos el cómo se fue mostrando la población travesti trans en la entidad, que era la más clandestina de los LGBTs. Entonces esto fue avanzando, para eso ya es la época de Patrocinio González Garrido, que para el 91 que abordan ya la avenida Central, y entonces nosotros creemos que empieza una cuestión de que transgrede o alguna parte de la sociedad se ve transgredida y mandan a hacer como una limpia urbana, y creemos que alguien que está en la función pública, empieza a realizar ejecuciones de un servidor público. No, creemos. Consideran. No hay evidencia porque en esta investigación judicial nunca se aclararon estos asesinatos. Empieza a haber crímenes o ejecuciones, porque tenían características de ejecuciones, como ejercían el trabajo sexual, las subían a los automóviles, iban en las afueras a descampados de la ciudad y con armas de alto calibre a estas 2 o 3 personas, porque regularmente en esas cantidades se les acribillaba. Bueno, para la gente que más o menos tenga contexto, literalmente llegaba un carro, las subía, las llevaban a un lugar extremo, no sé, llámese, en ese momento, pues haber sido como que fuera de la ciudad, en algún lugar así como que con mucha maleza, literalmente, las bajaban y les daban y les disparaban. ¿Ese era el contexto, José? Sí, ese es el contexto. En algunas se sabe que hubo una relación sexual previa, en otras no. Pero realmente no hubo una investigación clara y rutas que llevaran a aclarar estos actos que quedaron impunes en la historia de Chiapas. Esto hace y llama la atención a nivel nacional, y llega el Círculo Cultural Gay, que es quien organiza el Festival Internacional de la Diversidad Sexual en el Chopo, que es una extensión de la UNAM, y llega a oídos de José María Covarrubias. José María Covarrubias y otras personas, un grupito de Chiapas de artistas que no voy a mencionar su nombre, tal vez más adelante estas personas ya quieran dialogar sobre esto, pero buscan a estos activistas porque la relación era el arte con estos chiapanecos, y a partir de esto se interesan porque empieza a comentar, pero en esa charla sucede que el 8 de noviembre de 1991 matan a María Fernanda y a Gabriela, que María Fernanda tenía 25 años y Gabriela tenía 21. Ellas eran ya parte del show, no de las chicas que hacían trabajo sexual. Una de las características de ellas, María Fernanda, que se le conocía como la Chentilla, tenía una estética que era muy popular aquí en el centro de la ciudad, y pues las señoras que podían pagar este servicio de la sociedad tuzcleca llegaban, ¿no? Y la conocían. Claro. Entonces ya María Fernanda había roto un poquito más su espacio, ¿no? Porque esto no era común.
y hacían show también en estos espacios. Ellas, tengo entendido que se les vio por última vez aquí por el 5 de mayo abordar un auto, y también fueron acribilladas con armas de alto impacto. Qué violencia, qué sadismo. Pero al día siguiente se celebra el Señorita Chiapas Gay el 9 de noviembre. ¿Y qué sucede? Que ellas, que se consideraban como unas personas más visibles y tal vez más protegidas por cómo se manejaban a nivel social, fueron alcanzadas por esto, y que se entera esta sociedad y los asistentes, que eran como personas aliadas, porque si bien el Señorita Chiapas Gay en ese momento no era algo gay precisamente, era algo como para la alta sociedad y para el grupo que se juntaba con ellas, que participaban. Todavía no se había democratizado estos espacios a la disidencia. Y ya los bares como botaneros ya habían empezado a ser gays, pero que del 84 al 91 empezaron a llegar grupitos, y poco a poco ya se empezaron algunos como gays a manifestarse, pero era muy nuevo. Y en esa fiesta se riega la noticia que habían acribillado a estas dos chicas, y crece el temor en esa fiesta por ser homosexual, lesbiana o travesti, que era el término que existía, por tu vida en Chiapas. Mucha gente agarró sus maletas esa noche y se fue del estado, algunas para nunca volver. Otras regresaban con los años disfrazadas, con el cabello cortado, tenían que desmaquillarse, y aún así, si las llegaban a identificar, eran acosadas. No sabemos mucho más que las entrevistas, porque como te repito, claro, esta es una historia pendiente. Y no, o sea, me surgen muchísimas preguntas, pero en ese sentido, digo, ya para ir cerrando el primer bloque, queridísimo José, es justo esta repetición histórica, y que por eso, a ver, parece que cada marcha actual, ¿no? Se pide por la justicia por las que ya no están, o por los que ya no están, ¿no? Y pareciera que lo decimos como si fuera, no sé, un rosario, ¿no? Que repetitivo y se va desgastando, ¿no? Pero es esta idea de que en México, según tengo entendido, hace poco hicimos una nota al respecto, en Latinoamérica creo que el límite de vida de una mujer trans, creo que son 35 años. En México es de menos de 30, ¿no? Y eso te explica más o menos el contexto de riesgo en el que puede estar. Y luego, bueno, o sea, nos podemos echar un debate eterno, ¿no? Pero creo que un punto importante es que, imagínense en la cadena de, no sé, de esclarecimiento hacia los temas judiciales, que por eso es lo que estamos acá, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cuántos, inclusive, digo, dicho sea de paso, cuando fue lo de González Garrido que estamos hablando, lo de la entrega de esta medalla en el Congreso del Estado, que ahorita vamos a hablar al respecto, yo me acuerdo que tú me decías, o no me acuerdo qué me decía, es que no hay datos profundos. O sea, lo único, inclusive creo que tú, me acuerdo en ese momento, tú estás diciendo, tenemos el dato de que murió, pero no sabemos ni siquiera ni el nombre. Nada más está como el apodo de, no sé, el apodo, el año, el día, pero de ahí en fuera no conocemos ni su apellido ni nada. Y esto nos habla de una, pues de esta incertidumbre, no incertidumbre, pero esta ¿cómo podría decir? Estas capas, ¿no? Al final de cuentas, estas capas que al final de cuentas hace que imposibiliten mucho la búsqueda de justicia para las personas, en especial para las mujeres trans, pero en general para toda la comunidad. ¿Cómo ves tú al respecto, José? Sí, a pesar de esto se fueron incrementando los asesinatos y fue creciendo el miedo, porque muchas de estas víctimas que fueron asesinadas llegaban los amigos a sus casas de las familias, porque muchas eran migración forzada de los municipios hacia Tuxtla Gutiérrez por su identidad de género. Y llegaban a las casas y decían, es que yo no quiero saber de esa persona, saber qué hizo. O sea, la mamá, el papá, el hermano. Entonces, muchas destinadas a núcleo duro común. Y hubo reacciones que son de admirarse y hubo reacciones que son de avergonzarse en esta historia. Pero para ir
porque es muy larga y tener un panorama general y avanzando con esto de la cronología, viene José María Covarrubias, Jorge Filch y otra activista lesbiana del Círculo Cultural Gay. Lo recibe el gobernador en 2 ocasiones con otro grupo de chiapanecos. Les da un enlace directo con la fiscalía para tener... ¿El gobernador era? Sí, Patrocinio. ¿Patrocinio? Yo creo que en ese momento, esto te hablo que fue en febrero del 92, llega el Círculo Cultural Gay a Chiapas. Ese asesinato de María Fernanda fue en el noviembre del 91, y de María Fernanda y Gabriel. Y se empiezan a organizar, empiezan a ver que hay un poco de simulación de parte de las autoridades, de los activistas. El activismo que se hacía en ese entonces era más frontal también. José María Covarrubias era una persona de mucho carácter. Sí, de hecho. Entonces fue como desgastando esta vinculación con la institución, la parte institucional, y salen a manifestarse en el 92 en octubre, y luego la famosísima marcha del 20 de noviembre del 92. Es famosa porque salen los periódicos más importantes del mundo. 60 homosexuales salen a marchar y salen a estigmatizar y morbosear. Así con esas palabras. Yo te digo esto que lo vi de 13 años. Hay otras declaraciones que dicen que sale la gente por el hartazgo y el miedo del asesinato a los taxistas, los estudiantes, los maestros, líderes campesinos. 60,000 personas a ver a estas 60 personas. Ese dato está en la minuta del Círculo Cultural. Yo lo vi de 13 años de edad. No te sé calcular la cantidad, lo que sí te puedo decir que estaba parado en el Hotel Humberto y no entraba ya nadie en el Parque Central. Ya habían invadido toda la avenida central la gente, abordado toda la calle, y fue muy impactante ver cómo trata a la gente, cómo reacciona la gente. A mí me dio mucho miedo. Yo no tenía conciencia que iba a llegar a ser activista. Claro. Sí se logra parar los asesinatos porque existen 2 quejas por parte, al estar el mal proceso, empiezan a detener gente que no es culpable y que lo conocido como chivos expiatorios. Y estas 2 personas, uno de ellos es primo hermano mío, Jorge Alejandro Gutiérrez Esponda, hacen su queja, se suman las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque es muy nuevo el derecho humano y la estructura a nivel nacional, y con el apoyo del Círculo Cultural y otras personas aliadas que eran funcionarios nacionales, se logra emitir una recomendación para el estado de Chiapas y quien representa a México en el estado, que es Patrocinio. Y esto sale el 20 de julio del 93. O sea, un año después. Un año después, la recomendación 11-1393 emite al gobernador del estado de Chiapas y se refiere al caso de la comunidad gay en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de los 2 chivos expiatorios señalados, que son los que promueven estas quejas. Este caso es histórico incluso a nivel Latinoamérica. Por eso es importante dar seguimiento, y no existía en ese momento la reparación del daño. Por eso es importante todavía buscar la reparación del daño, porque a nivel nacional es un caso que se sigue mencionando porque se tuvo mucho valor de incidir en ese Chiapas donde el poder era absoluto, y mucho riesgo a las personas que fueron afectadas y a las personas que alzaron su voz. Creo que es un capítulo que nos puede ayudar mucho, aparte de rescatarlo de nuestra historia, nos puede ayudar mucho ver las diferentes aristas y entender para no cometer el mismo error en ninguna parte de Latinoamérica. Por eso es importante este capítulo. Y bueno, lo cierro que Patrocinio se va como secretario de Gobierno Nacional, y en el 94 pues surgen los zapatistas el 1 de enero, ¿no? Claro. Donde ellos ya tienen una visión de inclusión hacia la diversidad sexual y sus derechos humanos, de una visión
que en muchas plataformas está como en una intención más de arropar a los grupos que hemos sido vulnerados por esa mayoría que cree que eso es democracia. Claro. Que eso es lo normal, que eso es lo común, claro, ¿no? Eliezer, ¿te parece si hacemos un pequeñísimo corte para tomar un poquito de aire y seguimos platicando, bueno, de la historia de esta cronología que nos traes el día de hoy? Y regresamos hablando con José Eliezer Esponda Cáceres. Bueno, que dicho sea de paso, él nos trajo, bueno, a ver, yo sí quisiera relatar algo. Creo que mucho de lo que se afirma allá afuera de los activistas son de personas que seguramente solamente quieren hacer ruido, de que quieren solamente tener protagonismo. Y el día de hoy, dicho sea de paso, que siempre creo que sí ha sido una persona coherente y por eso creo que uno se acerca mucho a las personas que también tienen esa afiliación. Y creo que el día de hoy nos estás dando una cátedra de cómo investigar, documentar, visualizar el pasado nos puede llevar a comprender el presente y formar el futuro, claro. O sea, justo en estos momentos en las que, bueno, se está avanzando un poco más con el tema de la apertura y todo ese rollo, pero inclusive ya hay otras personas que hablan de reivindicaciones, hay personas que hablan de otras visiones al respecto de la comunidad y eso me parece muy importante, ¿no? Pero el gran esfuerzo que estamos viendo y al cual agradecemos muchísimo, este esfuerzo documental que ha hecho Eliezer, pues está hermanado con la Universidad de Girona, España. Al final de cuentas con un objetivo de sí, de identificar, visualizar y trabajar al respecto, ¿no? Entonces nos habíamos quedado justo en el término, bueno, en el inicio de 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero bueno, vamos a hablar, y me encantó el término que utilizaste antes de terminar, la historia moderna, ¿no? De alguna forma, entonces me parece importante, Eliezer, adelante. Sí, pues desde las matanzas, que es del 91, que no cierran los bares sino dejan de abandonar, hasta el 2000, no, hasta el 97, se logra abrir un bar gay, chiquitito, en un piso intermedio. Esto no sucede en las otras entidades como Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Tabasco. Ahí sí hubo... No hubo estas matanzas y no tuvo nada. Entonces, eso que nos eliminaran los lugares de encuentro informales nos hizo generar un retraso de organización, visibilización e incidencia política. Claro. Y nos afecta al día de hoy, se ve reflejado si empezamos a analizar. Por eso es tan importante hablar del rescate de la historia. Y en ese entonces también empiezan a surgir las primeras organizaciones de sociedad civil, como Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, OTFAN, empieza a generar con gente disidente sexual a trabajar que veía con VIH y se separan y crean otro grupo más grande y se crea CIFAN, que en CIFAN empieza a trabajar el tema de salud sexual y reproductiva, pero también empieza a charlar más sobre otros aspectos, no solo de la salud. Y empieza a integrar a personas trans a su plantilla, como Yuki Hiromi. Ah, claro. Yuki Hiromi, incluso antes de su accidente, que pierde la capacidad motriz de su cuerpo, es directora de diversidad sexual de CIFAN, que históricamente tal vez sea el primer organismo civil o público en Chiapas que tiene un área especial para la población. En ese 2007 se crea porque también CIFAN organiza la primer marcha en el marco del 17 de mayo, que es el día cuando en 1990 elimina la Organización Mundial de la Salud del catálogo de trastornos mentales a la homosexualidad. Ese es el término que maneja para hombres y para mujeres. Y esto quería decir que la homosexualidad tenía una cura antes de 1990.
después de mucho estudio y análisis de muchas décadas de 1940, es que se logra incidir primero en la Organización Americana de Psiquiatría y luego en la Mundial, que después de tanta discusión y estudio científico, que la orientación sexual es una cuestión natural, como ser moreno, rubio, chaparrito, alto, claro. Asexuado, porque hay gente que no le gusta tener contacto sexual en su vida, y eso es su historia de vida, ¿no? También habemos otros que nos gusta solo los hombres, otros hombres que les gusta hombres y mujeres, y dentro de la misma especie, porque luego hay muchas historias fantasiosas, se avanza y se logra reconocer esto, y eso abre pie de que los organismos que están afiliados a esas estructuras internacionales también se empiezan a comprometer. Mucho tuvo que ver, por ejemplo, en Pekín se hace un Congreso Mundial de Mujeres, y en Pekín se pone por primera vez a hablar de la diversidad sexual. Creo que es el 95. Hay mexicanas que participan, como Patricia Mercado, o entre otras, y ponen a la mesa estas discusiones, porque ya las feministas venían ya discutiendo esto ya por décadas, y ahí por primera vez logran asentar la palabra orientación sexual en un documento. No hay una mesa, no hay nada, pero se logra traspolar, y eso hace de que se empiecen a firmar convenios, a que empiecen a diseñarse políticas públicas para reparar el daño histórico cometido a la población disidente sexual. Entonces, se fundan estas organizaciones, CIFAN en el 2004, la marcha en el 2007, la primera marcha que organiza CIFAN en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, después de las matanzas hay una marcha en el 2002 que habla del VIH en Tapachula. Lo hace Mano Amiga. Rosenberg. A quien le mandamos un saludo, dicho sea de paso. Sí. Un aliado también. Mucho. No, ese es un gran maestro, más que aliado, don Rosenberg. Sí. Ya, en este ejercicio, mira, el activismo Rosenberg tiene 4 carreras y 2 maestrías. Imagínate. En su ejercicio de indignación que surgió en algún momento de su vida. Porque tú me preguntabas, ¿esto es convicción? Sí, esto es convicción. Nunca hay dinero. El proyecto tú lo tienes que generar. La necesidad está en ti también, en que cada vez lo quieres hacer mejor y que sea más digno, porque las personas que tienen contextos adversos merecen que cuando los invitemos lleguen a espacios seguros y dignos. Y como no hay dinero, hay que trabajar mucho para eso. Entonces, se van surgiendo estas marchas de la homofobia, porque todavía las mujeres en Chiapas no alzaban la voz públicamente. Sí había mujeres aliadas, pero no se identificaban como mujeres lesbianas chiapanecas o así, ¿no? Ya los hombres ya nos mostrábamos, pero no decían. Claro. Hasta que, fíjate que en el 2009 viene el Congreso Nacional de VIH a Tuxtla Gutiérrez, nos toca hacer sede. Y vienen todos los activistas de la República Mexicana becados por este congreso. Y hay un foro anterior que es civil, que se llama el Foro Comunitario. Me toca ser parte de la Comisión de Cultura. Yo era activista independiente para ese momento. Ya lo había hecho en Tabasco, en Oaxaca, y yo no hablaba en activismo de VIH, yo hablaba de los otros derechos, que era como algo muy nuevo. Y en el Estado todavía estábamos como públicamente muy enfocados a hablar de VIH, cuando había espacio, no es que se hablaba mucho. Entonces, en este sentido, mi misión era como separar y hablar de los otros temas. No soltar el VIH porque es parte de la salud integral, pero tenemos que hablar de otros temas. Porque también se nos estigmatiza mucho que todos los activistas que hablamos públicamente vivimos con VIH. Pero esos son parte de los estigmas que uno aprende a aceptar y perderles el miedo
porque es parte de lo que tú te tienes que enfrentar. Claro, y en general, ¿no? ¿No crees? O sea, yo creo que algo que no abona en definitivamente nada, y que creo que, digo, lo sabemos muchísimo en el tema de que lo que no conoce nos da miedo, definitivamente, ¿no? Y inclusive el día de hoy creo que afortunadamente o desafortunadamente este relevo generacional sí ha causado mucho, han sido cambios muy vertiginosos, dicho sea de paso, cambios que son drásticos, cambios que la gente de repente pensaba que estaba en A y ahorita avanzamos al X y luego regresamos al P, entonces la gente apenas identificaba algo y ya les están enseñando otra cosa, que eso lo hablaremos después, pero siguiendo con la cronología al respecto, Eliezer, ¿te parece? Sí, entonces este foro comunitario nos da la oportunidad de ver a los activistas que le han dado el esquema de tratamiento a los militares que viven con VIH, por en ese 2009 se les negaba, y empezamos a conocer activistas de 30 años, de 40 años de activismo, que son grandes maestros incluso en las academias como la UNAM, la Universidad Metropolitana, que los acuerparon, incluso fueron gestores como el maestro Javier Lizarra, incluso que la Escuela Nacional de Antropología e Historia y su rama de sexualidad misma no hubiera sido lo mismo sin él. Claro. Estamos hablando de gente que ahorita tiene 98 años de edad y que se ha vivido disidente y como don Javier Lizarra, homosexual toda su vida. Claro, el contexto de la Ciudad de México es más amable para esto. Entonces, empiezas a entender que esta es una lucha de vida de muchas generaciones y que en esas mesas tengo la oportunidad de sentarle a gente chiapaneca en cada una de las mesas de una dinámica que no sabíamos mucho de que podíamos hacer incidencia o cómo abordar el contexto político. Y empezamos a ver que en el foro comunitario no arranca si no estamos de acuerdo en la metodología de cómo nos vamos a organizar, y te empiezas a dar cuenta que te están enseñando desde el principio a cómo organizarte y cómo opinar en carrusel para que todos opinen y no solo unas cuantas personas. Y desde su construcción, porque no solo los abogados, los sexólogos tienen derecho a decir las cosas correctamente, también yo que soy administrador, por ejemplo, tengo derecho a decir desde mi visión del administrador cómo abordo la diversidad sexual y sus derechos humanos según mis habilidades y mi visión. Claro, hay ejes transversales que en todo lo que yo diga o haga tiene que estar, ¿no? Como la inclusión, la democracia, la visión feminista, el respeto, el lenguaje incluyente, que lo puedes manejar de muchas maneras, porque para llegar al mismo punto tú puedes abordar muchas rutas y cada ruta tú lo puedes tener un ritmo distinto. Entonces en esta gama de posibilidades creativas también es el activismo. Y uno decide cómo quiere mostrarse, uno también lucha en esta deconstrucción y adquisición de herramientas y también saber echarlo a perder y reconocerlo, sea inmediato o mucho después, pero tener la capacidad. Claro. Eso te va a hacer una mejor persona. Y bueno, en mi caso yo ya no doy un discurso en las marchas, ya tiene 4 años, porque mi labor es coordinar y que las nuevas generaciones puedan tener un momento donde se sienten, se les dé un micrófono, otras personas escuchándolo, puedan invitar a sus familias a que invite a hacer esto. Es un ejercicio muy fuerte. Claro. Pasar de tu intimidad a hacer público esto no es un ejercicio fácil. Es una decisión de vida, claro. A mí muchas veces en mis entrevistas o en las protestas he tenido a mi mamá, a mis parientes, mis amigos, simultáneamente reprobando lo que estoy haciendo. Que me expongo, que hay otra gente que lo puede hacer y no yo. Exacto. Pero con el tiempo han entendido que es mi historia de vida, que es una carrera que no tiene título. Porque, por ejemplo, Rosenberg hizo todas estas carreras, no fue mi caso. Yo le tuve que echar galleta a la organización
nata civil, porque es muy importante para mí y le tengo que poner mi dinero, mi tiempo y mi visión y paciencia, y lo aprendido, claro. Y la paciencia es número uno para que esto llegue al puerto que yo quiero y tengo la visión que llegue. Claro, eso es muy importante. O sea, entiendo que hay muchos homosexuales que la visión de vida es muy personal, ¿no? Tener una casa linda, un buen carro, viajar tantas veces al año, y es muy respetable. Tener intervenciones físicas es muy respetable. Yo a lo mejor lo quiero tener en mi vida, pero no es la prioridad. Mi prioridad es que esto funcione y que se vea más grande, más digno, claro, porque yo lo decidí así, ¿no? No estoy pidiendo una regalía, un reconocimiento, porque si no también me va a lastimar en el transcurso. Lo que pido es aprender y que tenga la capacidad para que siga funcionando. Y esta organización que tú bien mencionas, pues no nació de la noche a la mañana, ¿no? Tú me mencionabas que salíamos en el 2009, tú más o menos mencionabas, ya habíamos tenido algunas marchas. Inclusive, dicho sea de paso, no podemos desobviar que las primeras marchas, pues eran, como tú bien me lo mencionas, eran pues casi grupitos, ¿no? Ahorita, ya en el 2023, rumbo a la Marcha del Orgullo en este 2023, evidentemente, pues cambia todo el paradigma. Pero, ¿cómo eran esas marchas al principio, queridísimo Eliezer? Sí, mira, en estas primeras marchas antes del 2009 no existía la bandera gay todavía. Imagínate. No, juntábamos pedazos. Bueno, Cifán en el 2004 y Mano Amiga consiguió una bandera chiquita y se la sacaron. El Ágora, que era una cafetería que tenía Gladys del Muro en la Novena, sacaba una bandera gay a la calle y era casi banqueta prohibida, ¿no? Entonces, cuando en el 2009 nos toca ver a estos activistas, se hace en el marco del foro la primer marcha por el respeto a las diversidades en México. Esa es una marcha nacional que se hace en Tuxtla Gutiérrez y que ellos ya traen estas banderas grandes, ya traen drag queens, ya traen esto que tú veías en la televisión, ¿no? O en las ciudades más grandes, más bien. Y pues empezamos a ver que esto funciona. Empiezan a participar mujeres trans, les ponemos un somé vestidas de chiapanecas, porque pues ni modo que nos parezcamos a las gringas siempre, claro, ¿no? Sí. Tenemos que parecer a quienes pertenecemos. Y empezamos a ver que es necesario abordarlo así. Y nace Colectivo Red Abierta en ese año con Fabián Chaires, con Yasmín Vilchis, con Josué Moisés, con un servidor, con algunas mamás como doña Emilia Borboya, que siempre nos apoyó mucho, psicólogas como Yeri Elsie, Diana Paola, Valencia, me olvido de muchos nombres, hay otros psicólogos hombres que son catedráticos. Y bueno, se hace una mesa de trabajo y empezamos como a escuchar todas las opiniones desde nuestras construcciones, porque había gente que estudiaba arte, que eran contadores y abogados, y empezamos a darle forma a cómo queríamos manifestarnos este 17 de mayo siguiente, ¿no? Y nos permiten las organizaciones que trabajo en VIH, que Colectivo Red Abierta organice la marcha del 2010 ya. Y en esa marcha de 2010, siendo 17 de mayo, dura así hasta 2000. Empieza a los otros municipios en 2013-14. Empieza la primera marcha del orgullo LGBT, que es la del 28 de junio. No es lo mismo la del 27 de mayo, pero en Comitán. Lo organiza la colectiva Divisex y Marina. Lo organizan. La primera marcha del orgullo en Chiapas es de Comitán, un 2014. 2016 en Tuxtla Gutiérrez tuvimos un festival del orgullo en el Jaime Sabines y salimos a la calle, que fue el año que nos llovió, creo que estuviste ahí, sí. que hubo una participación de mujeres lesbianas ya tajante. A partir de ahí la voz de las mujeres lesbianas que había venido sostenida por mi compañera Yasmín Vilchis,
primero, ya luego salió Yeri Elsi como mujer bisexual y Diana Paola. Tere Campos aborda ya con intención política despuesito. Pero a partir de ahí, muchas mujeres salen y abordan las plataformas. Sí. Y en 2017 la primera marcha del orgullo y desaparece la marcha del 17 de mayo. Solo se vuelve un pronunciamiento, una protesta. Porque no hay dinero, el desgaste es mucho, poca gente trabajando. Sí acude mucha gente a las marchas y a los eventos y a los espacios, pero la organización y la talacha es muy poca gente la que trabaja. Claro, y para tanta gente que... De hecho, dicho ese paso, ahorita dicho para ir cerrando ya este segundo bloque, me parece muy importante eso que mencionabas, ¿no? O sea, de hecho, inclusive 2016, estamos hablando hace menos de 7 años, ¿no? Estamos hablando hace 7 años, o sea, no estamos hablando de décadas, hace 7 años, en las cuales esta marcha que tú bien mencionas, pues tampoco eran miles, ¿no? O sea, era una marcha así amplia, ¿no? Me acuerdo que eran 300 personas, ¿no? CIFAN eran 30 en el 2007 que empezó. Uh-huh. Y ya en el 2010 ya hablamos de algunas cientas. Y antes del COVID, un año antes del COVID, que se suspendió un año, ya habíamos roto los 1000. Uh-huh. El año pasado yo calculo entre 2000 y 3000 personas nada más esperándonos en el Parque La Caravana. A mí me asombró mucho cuando les decimos, bueno, ya se lee el pronunciamiento y sigamos. El cómo se aborda la calle, que íbamos en un carril y ya fue incontrolable agarrar los dos carriles hasta terminar. Fue muy emotivo, obviamente. Claro. De hecho, me recuerdo un poco una entrevista que tuvo Alejandro Rivera en este edificio. Ahorita que veníamos abordando, les platico que entramos a este edificio. ¿Cómo se llama este edificio? No tengo ni idea. Sé que es un edificio en el centro nada más, pero no sé. Este edificio está en Avenida Central y Cuarto Oriente. Aquí, pues, ha habido mucho protagonista de esta historia, como Fabián Chaires, cuando estuvo en Colectivo Radio Abierta, vivió aquí en este edificio. Alejandro Rivera y Sergio Morales, su noviazgo y pues posterior casamiento. Y su posterior casamiento aquí fue en este edificio también, el vivirlo. Pues ustedes como medio de comunicación aliado también, las hermanas Revilla, tengo entendido que también viven en este edificio, que son aliadas también. Uh-huh. Entonces me trae como muchos recuerdos entrar al edificio. Y me recuerda también una descripción que decía Alejandro Rivera de esa marcha que te digo antes de la pandemia, que él la vio arriba del edificio. Y le causó mucha impresión y nostalgia recordar y ver cómo han abordado estas juventudes, le conmovió mucho y cómo ahora son, de pasar esa bandera chiquita, ahora era una bandera de 30 metros, claro. que esa intención completamente política de abordar el espacio con la bandera, con nuestra presencia, incidir desde ahí, es un elemento que nos ha costado. Eran trapos que teníamos de colores porque lo más barato era comprar el saldo. Claro. Ahorita no se tiene el dinero, pero se procura seguir con estos elementos que nos dan mucha presencia y que lo valora la juventud. Claro. Bueno, si quieres podemos hacer una pequeñísima pausa, queridísimo José, para que así sigamos avanzando con esta grata conversación que tenemos con José Eliezer Esponda Cáceres y seguimos en este capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas para mí. Y regresamos hablando con José Eliezer Esponda Cáceres, el famosísimo José Diverso, el Che, ¿no? Entonces, creo que, yo sé que hay muchísimo que abordar, pero no me quiero pasar desapercibido esto, que creo que se me hace muy importante para apuntarlo hacia otro podcast que podamos avanzar. Mucho del activismo que se realiza y la gente de afuera, creo, siempre piensa que que indiscutiblemente lo es, que el gran movimiento de la comunidad, pues es ese día, ¿no?
la marcha del orgullo, digo, en las últimas épocas. Pero una marcha que indiscutiblemente, y no puedo decir marcha, sino una protesta que inclusive ahorita platicando con Che antes de entrar, me decía, ese día nos pusimos groseros y groseras, ¿no? Y es esa convicción que no olvida, ¿no? Me acuerdo que en un año, creo que fue antes de pandemia seguramente, que le dan una medalla a Patrocinio González Garrido y luego posteriormente le hacen un reconocimiento en el ayuntamiento, dicho sea de paso, ¿no? Y fueron un mes, o sea, 2 o 3 meses de diferencia. Pero la comunidad no olvidó. La comunidad no olvidó. No sé si podremos recapitular de forma muy rápida ese momento, queridísimo. Es importante señalar este punto porque las matanzas del 91 al 93 es un capítulo a nivel Latinoamérica muy importante. No se va a olvidar, se tiene que recordar. Si a alguien le molesta y le parece incómodo, es parte del proceso. No importa si se siente el más poderoso del pueblo, si tuvo algún cargo público 1, 2, 3 veces. Eso es algo que se tiene que superar. Y es tan importante, y por eso la primera manifestación que hicimos dentro del Congreso, cuando Willy Ochoa, en toda su ignorancia, porque él no lo vio, era muy chiquito, de toda la violencia y que acabó la vida nocturna en la ciudad y todo este rollo, y que por eso les pedimos que lean un poquito a nuestros diputados locales, se olvidaron de que ya no era el mismo contexto ni en medios de comunicación, porque desde ese momento sí se manejaban los medios, de que esto sigue vigente y que el derecho humano era incipiente en ese momento. Ahorita está en una transición que es un poco lenta, pero no quiere decir que va a desaparecer ni va a ser así siempre. Claro. Vamos a insistir en que esto se recuerde y si se puede se repare el daño. Fuimos muy groseros porque así se portaron en esta historia. No merecen otro tipo de manifestación. Yo cuando escucho las últimas declaraciones de Patrocinio, quien lo escuche, yo no escucho un lenguaje rico, yo no escucho una persona culta, yo no escucho una persona sensible en el manejo de la función pública, yo no escucho nada de eso, que de repente algunas personas o periodistas dicen que hasta esto viene de abolengo. Creo que no saben la historia de las familias que han estado en el poder. Si tú tienes la gran oportunidad de gobernar y no aprendiste, si tú tienes la oportunidad de viajar y no viste lo que te va a llenar, ya no es culpa de nadie más que tuya y lo atrevido que puedas ser abordando espacios. Claro. Y lo digo así porque así fue desde la ignorancia absoluta y del abuso de poder estos homenajes. Cualquier persona que se llamara Juan, Pedro o Patrocinio del 89 al 94 se iba a hacer el libramiento y toda la estructura de los edificios que se hicieron. La presa igual también con Sabines. No estemos dando dávidas a quien no debe ser. A la gente se le pagó por hacer su trabajo en su momento. Son innecesarios cualquier homenaje a cualquier funcionario. Es un poco indigno tener calles con estos nombres de estos personajes. Es un error que entre ellos se estén alabando. Es un error que pase desapercibido. Es un error que nos invita a ser más ignorantes de nuestra propia historia. Es un error que nos dice que no quieren legislar al favor de nuestros derechos, porque no lo han hecho. Claro. Entonces, por eso fuimos tan groseros. La primera y tal vez sea la única vez que lo seamos, porque nos pusimos al nivel que se pusieron. Que nos trataron, claro. Entonces teníamos que actuar igual, porque podemos y porque se nos antoja también entrarle. Y nos dio mucho gusto porque también mataban a periodistas en ese 91 al 93, que hubo una respuesta, que no se salieron con la suya de sesgar la información, que hubo notas nacionales, que ya no sacamos como este gobernador, como si fuera defensor
de la preservación del Estado, cosa que es mentira, si nos saliera la verdadera historia, que desaprovechó su mejor momento. Y pasó así a la historia. Yo no dije que él disparó, yo no dije que él mandó a ejecutar, pero él, en su poder absoluto que tenían los gobernantes en ese momento, mucho hubiera podido hacer por esta historia. Claro. Impresionante, José. La verdad es que no quería pasar desapercibido el momento porque muy pocos espacios los han abordado, ¿no? Y creo que tenerte aquí, tener este contexto, pues nos valía muchísimo la pena. Pero bueno, regresando, o por otro lado, dicho sea de paso, pues hablar justamente de, pues, de este avance, que creo que es como contagioso, ¿no? De hecho, las últimas marchas antes de terminar, antes de que entrara la pandemia, ya se hablaba de Villaflores, ya se hablaba de Cintalapa, o sea, uno ubica, ¿no? Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, dices, bueno, pues son las ciudades más grandes, las ciudades como mayor recorrido, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya ciudades que no eran, pues de alguna son periféricas, ¿no? Que como Tuxtla lo es hacia la Ciudad de México, es periférica. Pero bueno, y tú mencionas este avance de los municipios. Cuéntanos un poco cómo hasta el día de hoy, pues cuántos municipios ya tienes contabilizados que van a participar, qué te impresiona a ti, hay algo que reflexionar, ¿no? Sí, hay mucho que reflexionar, no es común lo que sucede en Chiapas, a nivel México. No es común que ya tuvimos el año pasado 15 municipios que realizan marchas por el orgullo LGBTIQ+, llamadas y abordadas de diferente manera, sea Pride, sea por población disidente y no manejar el tema de orgullo, sea por el orgullo y la dignidad LGBTIQ+. Le llamamos de diferente manera porque es un movimiento muy grande y existen diferentes posturas y es normal, porque necesitamos seguir reflexionando y discutiendo cuál es la mejor manera de abordar las cosas. Y es válido, por ejemplo, que existan manifestaciones ya no de colores. Por ejemplo, en San Cristóbal hay una manifestación que es vestidos de negro. Ha habido en Comitán ha habido un bloque negro también. La gente pensara lo contrario, pero hay líneas de cómo abordar esto. Y hay personas también de la disidencia sexual que tienen también un poco de conflicto con que se use el LGBTIQ+. Realmente es una herramienta didáctica, todos somos personas, pero es bueno seguir en este vaivén de desacuerdos y acuerdos que vámonos encontrando en el transcurso. Estas 15 marchas en Chiapas, yo creo que toman un poco lo de la estadística que acaban de hacer a nivel nacional, que dice que correspondemos al 5%. ¿De la población total? Sí, no, eso es falsísimo. Yo creo que correspondemos al 3%. Sí. La condición de salir del closet no es necesaria. Estar en el closet para mucha gente es una condición de vida y se tiene que respetar. No los 33% vamos a decir que somos homosexuales, lesbianas, intersexuales. Evidentemente no. Es una cuestión de coherencia, ¿no? O sea, si a mí me gusta, por ejemplo, Selena, y tal vez es como de estos temas de ¿cuál es tu gusto culposo? ¿No? Si a mí me gusta Selena, me gusta Juan Gabriel, me gusta, no sé, la arrolladora Banda de Limón, pues es mi gusto, ¿para qué lo tendría? O sea, pensar a quién le tengo que responder, o sea, en esta idea, yo creo que ese es un tema muy importante, José, que ¿por qué si yo tengo una disidencia sexual, ¿por qué lo tengo que exteriorizar? O sea, yo creo que inclusive eso es parte del patriarcado y del heteropatriarcado, que es transversal a todo, de que si tengo una disidencia sexual, ¿por qué la tengo que hacer pública? ¿Por qué la tienes que saber tú, no? Seguramente tú lo tienes mucho más identificado, ¿no? Sí, y lo que nos refleja esas 15 marchas son varias cosas. Primero, la multiculturalidad de origen que tenemos en Chiapas. Y eso ya lo vino a estudiar la Universidad Metropolitana la UAM. Y la UNAM. De hecho, hicieron un documental donde yo soy como uno de los narradores. Y se llama Mexicanos al Grito de Guerra, o de la Marcha, algo así está, no recuerdo bien. Mexicanos al Grito de la Marcha es.
y hace un comparativo entre varias entidades de la República, y una de esas es Chiapas, y aborda marchas de algunos municipios. Por 5 años estuvieron siguiendo, y ahí lo que refleja es esto, que por ejemplo hay marchas con más tinte político porque se cuida más el mensaje político, hay marchas donde son más festivas, y la participación de la comunidad de donde se realizan, sean disidentes o no, es bárbara. Ejemplo de ellos, siempre pongo de ejemplo, Arriaga. Arriaga es extraordinario lo que sucede desde uno de estos enfoques. Uh-huh. Arriaga son chicos que se dedican a organizar fiestas, entonces su visión, fiestas de 15 años, bodas, y hacen fotografías, se dedican como a esta industria. Entonces su visión y compromiso es desde sus habilidades que se dé. E invitan a algunas personas a que abordemos el discurso. Pero como su fuerte es eso, se olvidan de nosotros. Lo que mueve es Y el se espectáculo, vale. claro. Y mira, tienen mucha vinculación con las empresas constructoras, les prestan trailers, les prestan los carros donde llegan el cemento para entregar, llegan los gogos y las gogas de Tuxtla Gutiérrez, o invitan a personajes claves del mismo Arriaga, llegan hasta la presidencia municipal, sacan todas las familias donde va a pasar la marcha, su silla, su banqueta, y se llena toda la banqueta. En las ciudades más grandes de Chiapas no vemos ese fenómeno. Se llena toda la banqueta. ¿Por qué? Porque la identidad y la costumbre de ahí es eso. Y a la que se mueva más y haga el perreo más, le aplauden más. Y ya que termine el interés ese, bueno, hay un activista que va a dar un discurso. Invitamos, claro. Y está muy bien. De repente había activistas que les conflictuaba. Está bien. Vemos estudiantes de secundaria, de prepa, de las universidades de Arriaga, haciendo entrevistas a los participantes de qué opinan, que por qué hacemos esto. Entonces rompe el esquema. En las familias, en sus comedores, platican, hoy va a ser la marcha, van a pasar en su contexto, en las palabras en las cuales tienen su construcción, porque no vamos a pedir que todos sean expertos. Claro. Lo que queremos es que, primero, que le rompamos el miedo y que manejemos el tema, y este abordo de cara a cara es el mejor. Me ha tocado estar en el foro Matrimonio Civil en América, esto en la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Fui unos 2 mexicanos que tuvimos la oportunidad de estar en el foro. Es el único foro que se ha hecho y creo que se hará. Y ahí hablábamos con este activista gringo que hizo la primera boda en Hawái, este americano de origen judío, que es del mejor despacho de abogados americano, y la mejor estrategia es el abordar cara a cara. La estrategia más importante, sea un funcionario, sea una mamá, sea un papá, sea un periodista, esta sensibilización de raíz va a permanecer, y eso nos va a ayudar a que haya empatía y que de alguna manera eso que te dejé se transforme en otra cosa en tu contexto. Claro. Entonces, la multiculturalidad, vemos a San Cristóbal y a Comitán, que la gente no sale, cierra sus puertas. Ya empezó a salir Comitán, que empezó 2014 la primera marcha, ya empezó a participar más, pero ¿qué pasa? Baja el presidente municipal y da una charla para recibir la marcha. Onda. En Tuxtla nunca lo hemos visto. San Cristóbal jamás lo hemos visto. Tapachula no se ha visto, cuando debería ser al revés. Carlos Morales parece que no sabe cómo abordar nuestro tema. Lo quiero dejar así.
Y bueno, creo que un punto medular, dicho sea de paso, que ya se nos está yendo el tiempo, que dicho, o sea, podemos hablar de muchísimos temas con Eliezer, creo. Le agradecemos infinitamente que haya hecho esta recopilación histórica porque, bueno, podemos haber hablado de la marcha y de todo este rollo y que pero creo que sí se me hace importante rescatar la memoria histórica del movimiento y sobre todo particularizado. Y creo que algo antes de iniciar, que estabas platicando aquí, me mencionaba, hay datos y creo que lo corroboro, en el aspecto de que hay datos que nunca se habían hablado, ¿no? O sea, datos que nunca se habían hablado y que la verdad es que te agradezco infinitamente, Eliezer, la confianza, el seguimiento y pues infinitamente todo. Pero aquí viene un punto medular que tú me mencionabas, ¿no? Que me dijiste desde el principio. Hay que platicar de la organización de las marchas. Las marchas no nacen solas y requieren recursos, no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos. ¿Por qué? Porque ahorita ya es una mega marcha, ¿no? Y de hecho, antes de iniciar nos mencionabas, pues es que inclusive ya hay posiciones, no en Tuxtla, pero por ejemplo en Ciudad de México ya hay posiciones de, no sé, de las gerencias de carros, de la que lleva la Coca-Cola, de la que lleva Sara, del colectivo disidente, o sea, hay infinidad de comisiones, de quién trae a quién, de quién va a quién. Entonces, en Tuxtla, ¿cómo va al respecto? Cuéntanos. Pues en Tuxtla estamos empezándonos a acercar con vinculaciones que ya hemos tenido el favor de que nos hayan apoyado en años anteriores, pero como realmente no logramos reunir la cantidad necesaria, ahorita estamos teniendo actividades donde llamamos a una cita donde población civil nos dé una cooperación voluntaria. Puede ser una fiesta, puede ser un picnic. En el transcurso de aquí a junio, que se va a dar la marcha, que ya a principios de mayo vamos a estar anunciando la fecha y la ruta. Se tienen que hacer actividades porque tenemos que sustentar, que nos escuchen, que nos vean. Eso quiere decir equipos de sonido más caros, porque son más potentes, plataformas o templetes, porque las autoridades municipales no nos proporcionan esto. Sí nos dan permiso para utilizar los espacios y el uso de corriente eléctrica, el tránsito y la seguridad, pero nada más. Uh-huh. Y por eso es necesario que esto, como es una cuestión totalmente civil, que tampoco queremos que nos absorban los comercios, que sí agradecemos mucho el apoyo, pero tenemos que lograr seguir insistiendo que sea civil la participación completamente, que no sea partidista, pero aquí quiero abordar un punto de, como estuve abordando partidos políticos y funcionarios, antes. Y tú me preguntabas de las plataformas políticas electorales, qué tan buenas eran, decías tú. Todas las plataformas son muy buenas y las plataformas políticas electorales también son muy buenas. Hay que saberlas abordar y trabajar con la plataforma que uno tiene. Uh-huh. Obviamente los partidos políticos tienen lineamientos y posturas porque tienen principios de partido que hay que apegarse a ellos. También hay ideologías de partido, uh-huh. Hay corrientes de partido, depende de la corriente a la cual pertenezcas, también te jalan, porque funciona mucho como en que hay que echar montón para que avance la democracia, seamos mayoría y tengamos por sistema democrático esta línea, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy bueno. Yo mencionaba las 15 marchas y los partidos políticos y la diversidad y la estadística, porque ahorita que hay una cuestión de reparación de daño histórico a nivel México, y por eso obligan a los partidos políticos a tener puestos en estructuras y en participación electoral de personas disidentes sexuales, así como estuvo el proceso con la paridad de género. Ahorita estamos así un poquito, el 2% de participación tiene que haber. Uh-huh. Por eso también vamos a ver, y empezamos a ver en la elección pasada, las primeras funcionarias que se hicieron diputadas, las primeras personas trans, uh-huh. Mujeres lesbianas ya ha habido desde antes, con Patria Jiménez, pero en la entidad chiapaneca todavía no hemos visto. En cabildos, claro. En congresos locales o presidencias municipales, estas figuras públicas. Exacto, es lo que yo te iba a decir, públicamente. Que también
sentaría un precedente, que creo que eso se me hace muy importante, ¿no crees? Sí, necesitar buenos ciudadanos que contribuyan desde la visión de la disidencia sexual a la meta general. No es que nos vamos a fijar nada más del matrimonio, la identidad y todo, no. Es uno de los tantos temas que vamos a insistir, pero el limpiar el agua, la urbanización, claro. O sea, los problemas que tenemos todos no se pueden olvidar, van en la agenda que tenemos como comunidad. Y es muy bueno, y yo pienso que cada vez se van a dar más cuenta, porque entre más avancemos, más gente va a abrir, y el famoso voto rosa sí va a existir y va a tener más poder cada vez. Y ahí sí ya nos van a dar más cosas. Claro. Entonces, yo desde mi activismo sí puedo abordar espacios, claro. Si ya me dan un nombramiento, coincido con la visión de partido, creo que les puedo aportar y creo que coinciden con lo que estoy buscando, yo sí le entro. Y le entro porque podemos cambiar y hacer las cosas de mejor manera. Aprendiendo juntos, porque también existen las Juanitas, que son prácticas claro. donde simulan, y entonces uno le tiene que entrar, y le tiene que entrar ayudándoles y ayudándonos. No es un pleito eterno o va a llegar la guerrera vengadora a la estructura del claro. partido, a volar cabeza, no, es una cosa de diálogo constante. Y es importante porque cómo van a legislar si no estamos dentro de los partidos. Es importante cómo vamos a impulsar políticas públicas incluyentes si no estamos dentro de los partidos. Es importante cómo vamos a avanzar en manejar un lenguaje respetuoso desde hablemos de la cuestión del proceso legislativo. Si no estoy en esas mesas, yo o una persona que logre tener ese lenguaje. Claro. Es un lenguaje desde nuestra cotidianidad y sabiendo entender los errores, ¿no? De que, ok, cometió un error el compañero o la compañera, le invitemos y vayamos practicando cómo superar esto. Claro, uno no nace sabiendo. No lo lancemos a un juicio inmediatamente, ¿no? Claro. Porque para empezar, de hecho los juicios existen hasta para organizar la marcha. Que por qué ellos primero y otros no, que por qué se asociaron con una red internacional y no nos dijeron nada. No. Todos tenemos derecho de libertad de decidir. Claro. De opinar también, siempre cuando no seas un funcionario o no estés en un espacio público que se manejan recursos públicos, tienes que ser cuidadoso con tu lenguaje. Pero tu opinión personal y en tu intimidad se respeta que le eches a perder. Claro. De hecho, yo solamente digo, ya para ir cerrando, porque se nos está yendo el tiempo, queridísimo José, es... Damas, digo, y es algo que me sucede a mí, que yo tengo 27, voy a cumplir 28 años, ¿no? De que, a ver, yo creo que conforme avanza el tiempo y qué bueno que se esté realizando estos ejercicios, se aprenden nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, hace poco encontraba y sigo debatiéndome el tema de demisexual, por ejemplo, ¿no? Un tema que se me hace no importantísimo, sino elevadísimo y creo que hasta coherente, ¿no? Desde el momento que te dicen que es una orientación sexual, sí, te rompe el esquema. Te rompe, ¿no? El esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, y creo que es... A ver, la persona que no es receptiva a este tipo de cosas es porque el macho o el patriarcado lo tiene ahí agarrado y su ignorancia es muy cabrón. Si no necesariamente será abierto, ¿no? Decir, por ejemplo, el tema de demisexual, ¿no? Que es una persona que necesita conocer muy bien a otra persona, pues para tener intimidad y relaciones sexuales. Cuando estamos en un mundo donde, bueno, en una sociedad tal vez, o en una generación donde lo que menos quiere uno tener son, conectividades. El previo, ¿no? El previo. Pero también vemos por el otro lado las personas no binarias, ¿no? Que también creo que se me hace otro aprendizaje, y que justo estamos en un momento en el que tenemos que ser más receptivos que, no sé, que emitir juicios, que creo que se me hace demasiado importante reflexionarlo. Desde yo lo personal lo hago, ¿no? Con las personas a quienes conozco y veo, porque creo que la discusión a uno lo va arrastrando en algún momento
y pues inevitablemente uno lo tiene que llevar a la discusión, ¿no? Cerramos con una idea, queridísimo José, es, bueno, ¿dónde podemos encontrar información? ¿Dónde podemos encontrarte al respecto? ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde podemos consultar la información sobre la marcha? ¿Dónde podemos donar? Cuéntanos un poquito más. Para mantener información, acérquense a la página de Facebook Red Inclusión Diversidad Sexual Chiapas. Ahí nos pueden encontrar, escriban por inbox. También para si quieren tener alguna donación, ahí nos pueden escribir y ya los contactamos con nuestra tesorera. Es importante las donaciones porque, les repito, no existe un fondo para esto. No ganamos ningún proyecto para que nos sustente esto. Y cada vez son más adolescentes y juventudes que necesitan abordar el espacio y que el espacio sea digno y seguro para ellos. Por eso la importancia de donar. Y pues acérquense a los espacios. Va a salir el calendario de la jornada por los derechos de la diversidad sexual en Chiapas, que se realiza en el mes de mayo y junio. Vamos a tener foros donde vamos a estar activistas y vamos a traer también invitados de fuera donde podamos dar información, porque no existe una plataforma de consulta. Todavía, por ejemplo, hay muchos estudiantes de licenciaturas y maestrías y doctorados que están apenas generando esta información a partir de las tesis que están elaborando. Claro. Entonces, y con esta línea cronológica que se hizo con la colaboración de la Universidad de Girona, España, y una mano amiga en la lucha contra el SIDA que lo gestionó, que está en Tapachula, y que ya hicieron el favor de contratarme para que esta recolección que he hecho de datos por años podamos tener como empezar a tener, pero la intención final es que haya un resguardo de la información y haya acceso para la consulta y la investigación. Nos va a llevar un tiempo, unos 2-3 años más para llegar a este punto, pero ya estamos en eso. Pocas entidades de la República lo están haciendo. Esto es algo muy nuevo, el rescatar la historia negada de las minorías. Claro. Pues Eliezer, te agradezco infinitamente el tiempo, te agradezco mucho siempre la apertura. Creo que nos quedamos cortos y nos quedamos muy cortos en hablar sobre ciertos temas. Tengo muchísimas preguntas en la mente que creo que podríamos aprovecharlo, pero yo solamente quiero recalcar una cosa. A Eliezer lo conozco desde hace ya unos años y creo que se me hace muy importante ser coherente, ¿no? Y lo conozco y sé que es una persona de a pie, sé que es una persona que lucha día a día, tanto económica, emocional, todas estas luchas que todos y todas tenemos. Pero si no fuera por esa organización, por esa entereza, por esa hora de tiempo que destina a esta organización, a este podcast, a entablar pláticas con los gobiernos, con cualquiera de lo que sea, y con gente que no es tan conocida tampoco, que de repente llega contigo y que te platica, oye, José, ¿cómo puedo involucrarme o cómo puedo hacer esto? Y creo que tú eres una persona, y se nota, muy receptiva a platicar con las personas para aconsejarles lo que pues tú ya por muchos años has hecho, ¿no? Entonces no sé si quieres hacer una reflexión final al respecto. Sí, la comunicación, si existe, nos lleva a construir mejores maneras de ser familia, de ser funcionario, de ser vecino, de ser un buen trabajador. Entonces, estemos abiertos al diálogo, no estemos temerosos de que haya una persona cerca de nosotros que sea integrante de la diversidad sexual. No tenemos que forzar estas charlas, simple y sencillamente darles espacios seguros y escucharles cuando quieran hablar. Claro. Y de la misma manera, pues tendremos personas que respeten esto para nosotros. Excelente, José. Pues bueno, repetirles que mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de Chiapas Paralelo, y el día de hoy, pues, al final de cuentas, hemos terminado este capítulo del podcast, no sin antes recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV, y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar con mi inventario de Chiapas Paralelo, ponen Chiapas y seguramente es lo que nosotros les saldremos, y pues nos vemos en la siguiente conversación de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Hasta pronto.